Vamos a orar para comenzar el programa de hoy. Señor y Padre que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, porque nuevamente tenemos este día, tu santo sábado que tú nos das, en el cual podemos estar aquí junto con los demás hermanos para alabar tu nombre. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu esté aquí con nosotros, que Él dirija a los oradores, en primer lugar a mí, a un servidor. Que sean tus palabras, Señor, las que salgan de mis labios, que sean palabras edificantes para mí, para los hermanos y todos aquellos que luego lo pueden oír. Señor, que también tu Espíritu y tu paz esté con todas esas congregaciones que hay alrededor de todo el mundo, que se reúnen hoy con el fin de alabarte. Señor, que hagamos tu voluntad en este tu día santo, que no hagamos nuestros pensamientos ni digamos nuestras palabras, como dice el profeta Isaías, sino que hagamos tu voluntad y guardemos el sábado como es debido. Un sábado que nos recuerda ese sábado glorioso en el cual tú vendrás a buscarnos y podremos estar por toda la eternidad contigo allá en el cielo. Señor, que esto pueda ser un feliz preámbulo de ese futuro glorioso que vendrá. En nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos y amigos, buenos días a todos los presentes y también, como no, a todos nuestros amigos, nuestros hermanos que están allá en el internet, siguiéndonos fielmente semana a semana. Notamos que cada semana va creciendo el grupo de los hermanos que están allá siguiéndonos. Hemos cantado un himno, Esparcir la luz de Cristo, supongo que lo habréis podido seguir todos en internet también. Es un himno que me trae recuerdos, porque este himno nos lo enseñó un pastor que tuvimos en Gerona, un pastor cubano. Creo que fue el primer pastor extranjero, sudamericano, que estaba por aquí el país. Juan Rodríguez se llamaba. Muy buen hombre, un hombre de Dios, desde luego. Y bueno, él falleció muy joven, con 50 y tantos años de leucemia. Fue muy triste. Pero cuando estuvo en Gerona, que estuvo como 6 años, nos enseñó este himno que no lo conocíamos. Muy bonito. Y por eso cuando lo cantamos me recuerda a él y su familia. Xiomara aún vive y ella está en Jaén, aún está aquí en España. Muy bien, pues vamos a lo que nos lleva esta mañana al programa, que es el estudio de la ya penúltima lección de Escuela Sabática de este trimestre, que hemos estado hablando acerca del libro de los Hechos. Y sobre todo, más que nada, se ha basado en las experiencias de Pablo, sobre todo en estas últimas semanas, ¿verdad? Ya en la semana pasada Javi nos hablaba de cómo Pablo fue detenido allá en el templo, incluso los judíos querían quitarle la vida, y los romanos tuvieron que tomarlo y llevárselo, porque si no lo querían matar. A tal punto que hoy nos encontramos que Pablo está recluido en una ciudad llamada Cesarea, y estuvo allí como 2 años, recluido, pudiendo estar libre. Estaba recluido. Veremos el porqué, ¿no? El Señor sabe las cosas. Y cuando a veces Pablo aquí pues dice según qué, uno se pregunta ¿por qué Pablo dijo eso, ¿no? Bueno, lo dijo porque él tenía una misión por parte del Señor. El Señor, ¿qué le dijo? Cuando iba a Jerusalén, ¿qué le dijo? Es necesario que tengas que ir a Roma para dar testimonio de mí. Bueno, Pablo no había llegado a Roma. Pero él sabía que tenía que ir a Roma porque el Señor se lo había encomendado. Por eso dijo algunas palabras como al César apelo, ¿no? ¿Dónde estaba el César? ¿En Cesarea? No, estaba en Roma. Y él tenía que ir frente a César. Y allí estuvo otro tiempo. 2 años largos estuvo también allá en Roma. Pero en primer lugar veremos la experiencia que sucedió en Cesarea. Y notaremos cómo hay aquí algunos personajes ilustres que tuvieron conversación con Pablo, estando él preso. Y él aprovechó todas las circunstancias para dar testimonio, para dar el evangelio que era su vida. Y veremos las reacciones. En primer lugar, el versículo inicial está en Hechos 26, 29, que dice: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tal cual soy yo, excepto estas cadenas. Esto se lo dijo él a un rey judío, Agripa, que veremos en el apartado del jueves la conversación que tiene, no la conversación, sino el testimonio que le da este rey judío,
Y veremos la respuesta que este rey judío da a estas palabras de Pablo. Él tuvo ocasión en estas audiencias estelares, por así decir, puesto que eran dirigentes, eran gobernadores. Dos de ellos eran gobernadores, y el otro era rey. Y ante ellos tuvo que dar testimonio. Y aquí nos dice que estas audiencias le ofrecieron oportunidad de testificar sobre Jesús y la gran esperanza que se encuentra en la promesa de la resurrección. Recordemos que era por ese hecho que Pablo era acusado por los judíos, porque predicaba la resurrección. Y eso fue el hecho que llevó el querer quitarle la vida, porque entre los judíos había opiniones distintas. Sabemos que los saduceos estaban contrarios a la resurrección, pero los fariseos no. Y bíblicamente la Biblia apoya la resurrección. Hay profecías en todo el Antiguo Testamento que hablan acerca del día del Señor, ¿verdad?, en los cuales resucitarán los muertos, etc. Y luego Pablo hace eco de todo esto y lo escribe en sus epístolas, en Corintios, en Tesalonicenses, etc., ¿verdad? Pero él se hace eco de algo que estaba escrito ya en la palabra de Dios, en la Biblia. Pero muchos judíos parece que lo ignoraban, y querían levantarse contra él porque decían que, predicaba herejías. Esto suena un poco, ¿no?, ¿verdad? a lo que hoy sucede, ¿verdad? Cuando el Señor está ofreciendo unas verdades que la Iglesia popular adventista no acepta, pues son herejías, ¿no? Entonces los que las predican, pues son herejes, están predicando al diablo, etcétera, 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 ¿no? Y si hay un movimiento contrario, hablaremos de esto un poquito más adelante. Me gustaría que abrieseis vuestras Biblias en el capítulo 24 de los Hechos, porque sería bueno que siguiéramos la trama tal como está expuesta aquí en la escuela sabática. En primer lugar, en el apartado del domingo encontramos que Pablo tiene que hacer su primera defensa allá en Cesarea ante el mismo gobernador Félix, que era romano, y ante él tiene que hacer su primera defensa. Pero leamos qué dice el pasaje. Hechos 24, del 1 al 9. Dice: 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Parece ser que este orador Tértulo era una especie de abogado, por así decir, un hombre que conocía las leyes, etc. ¡Qué sorpresa! Bienvenido. Y cuando este fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle, diciendo: «¿Cómo debido a ti gozamos de gran paz? Y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia». Fijaros, para quedar bien ante el gobernador, las mentiras que dicen. Dice, gracias a ti pues tenemos paz, ¿no? Se dice que este tal gobernador Félix fue uno de los más crueles que tuvo Israel, de los más crueles, más violentos, Y en cambio este hombre le dice que gracias a ti tenemos paz. Lo alababa encima, ¿sabes? ¿Qué querías comentar? No, que realmente el comentario bíblico adventista indica que esto era una costumbre relativamente usual en esa época, de empezar una defensa o una acusación adulando primero, ¿verdad? Sí. al que tenía aunque el poder, no fuera digamos, cierto, ¿no? Aunque no fuera cierto. Aunque no fuera cierto. Qué costumbres, ¿verdad? Esto es hipocresía, ¿no? Es hipocresía en mi país, vaya. Yo no sé en otros lugares, pero aquí es hipocresía. Muy bien, seguimos adelante. Dice: «Oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga», fijaros, «y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos». Fijaros, era un peligro público Pablo, para los judíos. Un hombre que levantaba sedición, ¿verdad? Una plaga. Querían quitárselo de en medio, porque era un estorbo para la nación. Podía corromper
la nación santa de Israel, ¿verdad? Es tremendo. ¿Sí? Seguimos, dice, intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Lisias, del cual hablamos la semana pasada, ¿verdad?, con gran violencia le quitó de nuestras manos, con gran violencia le quitó de nuestras manos. Y solo lo cogió. Mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban, diciendo ser así todo. Es decir, él hablaba como abogado, ¿verdad? Como hablaba, este hombre es que es una plaga, este hombre es un sedicioso, este hombre ha querido profanar el templo. Es decir, que quiere levantarse incluso contra el Imperio Romano. Venía a decir eso, ¿verdad? Y ahora tú pues vas a ver todo lo que vamos a decir como es cierto y tú pues tienes que corroborarlo, ¿no? Es decir, le intentaba pues dominar la mente, ¿no? En este aspecto, convencerlo, ¿no? Sí. Bueno, esto nos debería hacer pensar en que de aquí poco tiempo la historia se va a repetir. Oh, claro, iremos es que... ante tribunales, juzgados, y levantarán falso testimonio. Sí, sí, y evidentemente sí. Los fiscales no irán con florecillas, irán a destrozar. Sí, y a partir sí. de aquí los falsos testimonios saldrán y la gente pues se lo va a creer. Bueno, es hoy que no estamos ante tribunales y ya se está levantando falso testimonio, porque ya veis, cuando en el ministerio se cuelga una conferencia, un sermón, una escuela sabática, según lo que se dice, pues cuidado, que esto, cuidado con este ministerio, que este ministerio no es de Dios. Y todo pues se critica, ¿verdad? Se intenta ridiculizar. Y lo más negativo de todo es que cuando conversas chateando con estas personas que tienen estas opiniones, pues algunos son como deben ser, ¿no? Educados, siguen la conversación, muy bien. Pero hay otros que ya llegan a los insultos, a ridiculizarte, y son cristianos en teoría. Dices, ostras, ¿cómo es posible? Y me da un poco la idea, pues, de estos que eran judíos, ¿verdad? E intentan mentir de alguna manera para hacer que esa su voluntad se cumpla, sacar a Pablo de en medio, quitarle la vida, por medio de los romanos. Es paradójico, Sí, pero mala idea realmente, porque si lograban demostrar que Pablo hacía disturbios contra el Imperio Romano, sí podía ser acusado de algo grave. Incluso profanar el templo también se ve que era algo que estaba penado en el Código Legal Romano también y que podía ser causa de pena de muerte, es decir, que el Imperio Romano aceptaba entonces que los judíos pudiesen matar a uno que había profanado el templo. Había un acuerdo entre ellos en este sentido. Exacto, es así, te has informado bien. Sí. Sí. Es así. Pero esta experiencia continúa, no termina aquí. Entonces, Félix pues le da la opción a que Pablo pues defienda su posición. Y a partir del versículo 10 hasta el 19, Pablo comienza a hablar. Dice, habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Fijaros la diferencia, sé que eres juez de esta nación, y punto. Pero no dice que has hecho bondades, no, aquí no lo adula. Pablo no era adorador de hombres. No dice mentiras, ¿verdad? No lo adula. Es juez, de acuerdo, sé que eres juez, ya está, y punto. Vamos más adelante. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad. Es decir, todo aquello que decían que si se estaba levantando sedición, él mismo dice, no me hallaron haciendo eso con ninguno, ni en la ciudad, ni en el templo, ni en la sinagoga. Por lo tanto, es una invención. Yo no he hecho esto. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía,
el camino con mayúscula, es el nombre que ellos daban a los cristianos, el camino. Así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Es decir, la conciencia ¿cómo? Tranquila, sin ofensas ni ante Dios ni ante los hombres. Él procuraba no ofender a nadie. ¿Cuál era su deseo? Dar el mensaje y que cuantos más aceptasen mejor. Pero no era su deseo ofender a nadie, injuriar, insultar a nadie, mentir a nadie. No era ese su deseo. Por eso dice, mi conciencia está tranquila en el Señor. Pero pasados, dice, algunos años, el versículo 17, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar las ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. Es decir, él aquí está mostrando que lo que estaba haciendo era todo correcto. Él fue al templo a purificarse, ¿por qué? Consejo que le dieron los discípulos allá en Jerusalén, ¿verdad? Pues mira, para que no se diga que tú pues predicas contra el judaísmo, pues purifícate con estos hermanos que han hecho promesa y ves al templo, y allí es donde aprovecharon para decir, este es el que levanta sedición contra Judea y contra los romanos, etc. El que habla contra este templo, contra este lugar y todo esto, ¿verdad? Que levanta a los gentiles contra el reino, contra Dios. Fue tremendo. Es decir, que aquí notamos, pues, en primer lugar, cómo él, sosegadamente, ante un magistrado como era un gobernador, ¿verdad?, habla sin ningún pudor, habla pues como de tú a tú, ¿verdad?, como de tú a tú, intentando, como siempre, buscar, tocar el corazón de aquella persona. Es tremenda la manera en que Pablo actúa. Y lo que es tremendo también es cómo han cambiado los tiempos. Porque fijaros, la palabra de un hombre se creía, fuera verdad o fuera falsa. Si era un falso testimonio, se creía, hasta que se oía al auténtico testimonio. Y entonces el uno al otro se sospechaba, y yo supongo que por la actitud, ¿no?, de la gente, por el tono tal vez de voz, pues se sobreentendía quién era el que decía lo correcto. Porque hoy no es así. Hoy tú puedes decir una cosa, otro puede decir otra, pero como no hayan pruebas, eso no sirve. Es una palabra contra otra, no sirve. Ante un juicio tienen que haber unas pruebas que determinen quién es el que tiene razón. Pero en aquellos tiempos parece ser que no era así. Uno hablaba y se lo escuchaba. Y aparentemente, bueno, tal vez, no sé, por su rostro, por su tono de voz, por su actitud, pues se veía realmente quién tenía razón. Porque fijaros, en las 3 entrevistas que tiene Pablo con esos dirigentes, todos le favorecen. Todos ven que tiene razón y que los otros no. Pero claro, los otros que eran muchedumbre, ¿verdad? Muchedumbre. Y tal vez hablarían pues con engreimiento, ¿no? Y con autoridad. No es que este hombre... yo supongo que esto es lo que se notaría. Y verían la diferencia entre un hombre justo y los que no lo eran. Posiblemente pues fue así. No sé si queréis comentar. Bueno, y como siempre puede haber pruebas, pero claro, las pruebas se pueden demostrar o no a veces. Ya. Y claro, muchas veces todo depende de testimonios de la gente. Y los testimonios, pues sí, hay que valorarlos y mirar si es posible que de ese testimonio se pueda comprobar si eso es cierto o no. Claro. Algunas veces se hace. Bueno, ahora teóricamente se debe hacer en toda la justicia, en todas partes. Antes no era tan fácil hacerlo. Ya. Pero aún y así las cosas siguen repitiéndose.
¿Cuántas veces vemos este tipo de injusticias? Sí, 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 ¿no? sí, sí. Tú ves incluso imágenes y son capaces de hacerte ver otra cosa de lo que hay en las imágenes. Sí, sí, ¿no? sí, Te convencerte cuentan de otra cosa historia contraria. Y Sí, es como sí, puede sí, ser. sí, Bueno, sí. pues por desgracia los juicios siguen siendo con ese Sí, proceder y tantas veces depende de la buena voluntad o no del mismo juez. Exacto. El mismo Jesús sufrió esto. No hubo testimonios que hablaban contra Jesús cuando fue apresado. O es que este ha dicho que en 3 días destruye el templo y lo vuelve a levantar, ¿eh? Bueno, lo destruye y lo vuelve a levantar en 3 días, ¿no? Testimonio que no se cogía por ningún sitio, que era falso, ¿eh? Pero como a los dirigentes judíos les interesaba, no tienes nada que decir a esto que te están acusando, eso es pena de muerte. Pronto lo arreglaban ellos, ¿verdad? Eso es pena de muerte, no nos interesa, hay que sacarlo. Ese testimonio no sirve, pena de muerte, ¿eh? Claro, es que todo depende. Bueno, ¿qué sucede aquí en España, ¿no? Con toda esta política que hay, ¿no? es distinto, pero es paralelo también, ¿no? Es así un poco de esta forma. O todo lo que dicen también sobre nosotros, que si no creemos en esto, no creemos lo otro, que en cambio decimos esto, decimos Sí, lo sí, otro. sí. Dices, pero ¿esto dónde lo sacan? Sí, sí, ¿cuánta Y la gente dice, pues, no, es se que lo cree. vosotros sois antitrinitarios? Que dice, bueno, ¿de dónde lo sacáis? Si hemos hecho no sé cuántos temas hablando en favor de la deidad de 3. En cambio, aún sostienen que somos antitrinitarios, y bueno, y otras muchas cosas, ¿no? Y dices, bueno, ¿dónde lo sacan la gente? Y bueno, claro, como hay, mira, yo hoy os mostraba de un predicador, ¿no? Que está hablando acerca de, contrario a poner fechas, contrario al 2031, etcétera. Como él hay muchos, y claro, la gente se los escucha. ¿Por qué? Porque son predicadores de masas. Y recorren todos estos países, incluso van a Estados Unidos, y claro, la gente los escucha, se lo dice fulano, que es quien es, ¿no? O sea, que el ministerio es falso, entonces, ¿no? Y va así, ¿eh? ¿Qué costaría poquito, ¿no? Analizar las cosas y ver quién tiene la razón. Biblia en mano, espíritu de profecía en mano, ¿verdad? Indagar, como los bereanos, pero no. Lo dice aquel, ya está bien, ¿no? Es triste. Vamos adelante. Nos hemos quedado en el versículo 19. Y Pablo continúa, dice, o digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz. Acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo, cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad. Fijaros, él no vio peligro en Pablo. Estarás preso, estarás custodiado, pero se le concedió alguna libertad. Dice, y que no impidiesen a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Es decir, ¿por qué hizo esto Félix? ¿Por qué hizo esto? Bueno, lo hizo porque vio a un hombre justo. Y eso le dio alas, pues, seguridad en decir, bueno, pues dale una cierta libertad, porque no veo de todo eso que le acusan que tengan razón. Es tremendo. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y lo oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Se espantó. Cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Fijaros las estrategias que tenían ya los dirigentes. ¿Les hacía falta este dinero? Probablemente eran ricos y muy ricos, pero intentaban ese soborno, ¿verdad? Si dejas ir, pues bueno, te soltaré y podrás seguir tus predicaciones, ¿verdad? Es tremendo, ¿eh? Bueno, Félix, por lo visto, era el hermano de un ministro del emperador,
con lo cual no era un cualquiera, era una persona que ya debía tener una posición y debía tener, evidentemente, pues debía ser una persona muy favorecida, ¿no? Y aún y así, pues se caracterizaba por su corrupción y por siempre estar intentando, pues, recibir dinero que no le tocaba, es decir, que era una persona realmente muy corrupta, ¿no? Sí, sí. Bueno, esto en política, bueno, ya sabemos cómo está funcionando, ¿no? Desde hace un tiempo, ¿no? Ya sabemos cómo hay tantos casos de corrupción, ¿no?, en el mundo político. Es igual que sean de un lado que de otro, que de arriba que de abajo, es igual, ¿eh? Hay corrupción en todas partes, ¿eh? Pero, ¿sabéis? Félix estuvo 2 años gobernando allá, pero fue sustituido. Y fue sustituido por otro gobernador llamado Festo, ¿eh? Y ante Festo, pues él también tuvo que dar testimonio, ¿eh? Porque fijaros que dice aquí, llegado pues Festo a la provincia, el capítulo 25, versículos del 1 en adelante, subió a Cesarea, a Jerusalén, 3 días después. Y fijaros, él va a Jerusalén, en primer lugar. Dice, y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y lo rogaron pidiendo contra él, como gracia, que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Fijaros, hazlo traer aquí, que queremos hablar con él. Hay algunas cosas que queremos que nos cuente, ¿verdad? Pero la idea que tenían era matarlo por el camino. Oye, estamos hablando aquí de un gobernador romano, pero que en ese sentido fue utilizado un poco por el Señor para preservar la vida de Pablo. Porque si él da permiso y lo lleva a Jerusalén, Pablo ahí se acaba su ministerio. Lo matan, le quitan la vida, ¿eh? Y él intervino y fijaros qué dice. Con Lutero pasó algo parecido, ¿eh? También. Lutero también lo estaban persiguiendo la iglesia, ¿verdad? Y fueron los dirigentes, el dirigente de allá de Alemania que lo tuvo en retiro como recluido para estar protegido, sí, porque si no le habrían quitado la vida. También diciendo, ven, que vamos a hablar, y era para cogerlo también. Sí. También era lo mismo, eran engaños, ¿verdad? Y dice aquí en el versículo 4, pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen de este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al día siguiente se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo otra vez. Cuando éste llegó, dice, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Fijaros, lo acusaban, pero no tenían ninguna prueba para reforzar esa acusación como verídica. No podían. Alegando Pablo en su defensa, dijo, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César, he pecado en nada. Y es cierto, él no había pecado en nada, Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondió a Pablo y dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Fijaros, ¿quieres subir allá? Congraciándose con los judíos, sabiendo que los judíos le podían quitar la vida. Pero luego tal vez es un problema que se hubiese quitado de encima, ¿no? Bueno, allá ellos, es cuestión de ellos, ¿no? Sí. Está claro que Festo acababa de llegar a tomar su cargo de gobernador y supongo que no tendría ganas de ya empezar con un conflicto con los judíos, ¿no? Sí, ni conocía tampoco las costumbres. Exacto. Entonces, pues, como siempre, ¿no? Tuvo la tentación de pasarse a la justicia, pues dejarla de lado y entregarlo a los judíos. Sí. Pero todos conocían la fama de los judíos, ¿eh? Aunque llegara hacía poco allí, ya sabían que eran, para liarla siempre. Y el Imperio Romano estaba allí y sabían de sobras que iban a hacer las 1001 para conseguir lo suyo. Hombre, claro, en aquellos tiempos ya había revueltas contra el Imperio Romano, los celotes y otros muchos, ¿verdad?, que se levantaban,
Uno pues, reunía 400 hombres y atacaba guarniciones romanas, etc. Es decir, que ellos sabían que los judíos eran rebeldes ante esa oposición que tenían de ese imperio romano. Pero más a más, entre ellos también habían estas cosas. Cuando había alguno, pero eso es desde siempre, desde los días de David y antes, ¿no? Desde siempre. Cuando alguien se oponía a la mayoría, pues estaba sentenciado. No tenía ningún reparo por hermano suyo que fuera, aunque fuera de su tribu, es igual, no tenían reparo. Y que su forma de ser, eran así. Él le dice si quiere subir a Jerusalén y Pablo le responde, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir, pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. ¿Y entonces qué tuvo que hacer? Apelar al César. Al César apeló. Porque él veía que si no se cerraba así tajantemente, sería entregado a los judíos. Y su ministerio acabaría. Pero él sabía que el Señor le había dicho, es necesario que comparezcas ante Roma. Que des luz a Roma, que des testimonio a Roma. Él sabía eso. Por eso no es de extrañar que él diga a César apelo, porque él quería llegar a Roma tal como el Señor se lo había dicho en visión. Sí. Además, aquí también vemos la mano del Señor favoreciendo esta petición, porque no era algo usual que aunque había el derecho de hacer una apelación al emperador romano cuando un gobernador te condenaba, que de hecho era el juez de cada provincia, sí. No era algo usual. Normalmente esto solía denegarse. En el caso de Pablo se acepta bastante sorprendentemente, ¿no? Con lo cual Cristo, o sea, Dios seguía tocando el corazón seguramente de estas personas, ¿no? No olvidemos que él tenía la ciudadanía romana también, porque ya anteriormente, ¿verdad?, en la lección de la semana pasada, dice Lisias, creo que se llamaba, ¿verdad?, le dijo, yo soy romano, con una gran suma de dinero adquirí este nombre, ¿no?, esta nacionalidad. Y yo lo soy de nacimiento. Él nació en Tarso, en una provincia romana, por lo tanto era romano, aunque era de padres judíos, ¿no?, pero nació allá en una provincia romana, por lo tanto romano. Si tú naces en España, ¿qué eres? Español, ¿verdad? Aunque tus padres pues sean árabes o sean alemanes, es igual, has nacido aquí, eres español. Pues él era romano. Y como romano tenía derecho, pues, a este pedido. Ya que aquí, pues, no se me concede, pues, un juicio justo, pues, al César apelo, y que él, que vosotros lo tenéis como, ¿verdad?, como esta deidad, pues que él dictamine mi caso. Y es así como él lo tiene que hacer. Tiene que apelar al César. Festo le dijo, ¿al César has apelado? Pues al César irás. Pero aquí que no terminó aquí todo, porque luego sí que sucede algo interesante. Hay un rey que viene a ver a Festo, ¿verdad? El rey Agripa y su hermana Berenice, que bueno, según las malas lenguas, dicen que si eran amantes, si había incesto entre ellos, no se sabe. Pero la cuestión es que Berenice estuvo muchos años en palacio con Agripa y que él nunca se casó, dice la historia. No sabemos. Pero este rey era judío. Este rey era judío, no era romano. Lo que pasa es que tenía pues una buena posición. Y como tenía esa buena posición, pues los judíos, los romanos le tenían un respeto, por esa posición que él había adquirido. Y fijaros qué dice el pasaje. Dice, pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo, un hombre ha sido dejado preso por Félix, y llevaba allí ya 2 años, 2 años preso, Pablo, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. A esto respondí
que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Es decir, que tenían una ley que estaba bien, ¿verdad? Una ley correcta, como la que tal vez estamos utilizando hoy por hoy, ¿no? Tiene que haber personas, pues, que testigos, ¿verdad?, ante los juicios de acusación, ¿eh? Así que habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba. Claro, él creía pues que realmente él sería pues un sedicioso, ¿verdad?, un levantador de masas contra Roma, pero dice, ningún cargo de los que dijeron, de los que yo sospechaba, es lo que ellos hablaron, ¿no? Sino dice que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto y el que Pablo afirma que está vivo. Yo dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que lo enviara yo al César. El versículo 21. 25-21. Es decir, que él aquí le muestra al rey Agripa, pues, el problema de Pablo, ¿eh? Vinieron aquí unos judíos acusándole, pero yo no hallé que la acusación fuera tal cual, fuera real para condenar a este hombre, ¿eh? Y ya que ha apelado al César, pues bueno, al César debo mandarle, ¿eh? Pero ya que estás tú aquí, te pongo al corriente de esta situación, ¿eh? Y fijaros, dice entonces, Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a este hombre. Y él le dijo, pues mañana lo oirás. Pablo levantaba masas, ¿eh? Levantaba atención, ¿eh? Adquiría atención, ¿eh? por parte de todos estos dirigentes. ¿Y qué más? ¿A un simple hombre? Oye, pues va, quítalo de en medio, ¿no? Pero no. Esto demuestra cómo el Señor estaba con todo esto, ¿eh? Cómo el Señor iba dirigiendo todo, para que Pablo pudiera ir dando testimonio y su vida fuera reservada, ¿eh? Cómo el Señor hace todo, porque fácil les hubiese sido, lo quitamos en medio y se acabó el problema, ¿no? Pero no, el Señor ahí estaba obrando, ¿eh? Desde luego Pablo debía ser todo un personaje en el mundo judío, porque teniendo en cuenta que había sido uno de los mejores fariseos en su momento, ¿no? Ver cómo se había convertido después de todo su historial de persecución a los cristianos, para el mundo judío no debía dejar de ser sorprendente, ¿no? Y quizá eso también los movía a prestar atención, a ver qué lo había movido a él a poder hacer un cambio semejante, ¿no? Sí, sí. Él ahora aquí veremos cómo relata, ¿verdad?, su experiencia, ¿eh? ante un judío, un rey judío, ¿eh? Dice el versículo 23 en adelante, dice, al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, ¿eh?, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Fijaros, ahí no estaba solo Festo ni el rey Agripa. Dice que estaban todos los dirigentes de la ciudad, con gran pompa, no sé los que habría, pero un buen número sin duda alguna, ¿eh? Y dice que fue traído Pablo ante ellos. Pablo ya tenía una cierta edad, ¿eh? Todo esto estaba ocurriendo 30 años después, más o menos, de la crucifixión de Cristo, ¿eh? Era el año 60, 62, ¿eh? 30 años después. Pablo ya tenía una cierta edad aquí, ¿eh? Ya estaba mayor ya, ¿eh? Fijaros, dice, entonces Festo dijo, rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces de que no debe vivir más. Todos los judíos le querían quitar la vida. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Pero aquí es de destacar que dice que los judíos procuraban su muerte, pero ¿y sus hermanos en la fe? ¿Quién movió un dedo para hacer algo por Pablo? Lo dejaron solo. Lo dejaron solo. Lo dejaron solo allá en Jerusalén cuando él regresó con las ofrendas, ¿eh? Y lo dejaron solo ahora que estaba preso. Nadie fue a verle. Nadie fue a visitarle, nadie fue a interceder por él. Y eran hermanos en la fe.
Es tremendo, ¿verdad? Cómo lo dejaron a su... Bueno, a su también suerte, si había cristianos no podían estar en esos lugares. Si no eran gente que estuviera en un cierto estatus, caras al gobierno de la época, no podían hacer nada allí. Ya. Pero Por seguro tanto, que entre ellos habría, porque se dice antes que todo esto, cuando Pedro estuvo predicando, dice que muchos sacerdotes obedecían a la fe, muchos doctores de la ley, Gamaliel, etcétera, obedecían a la fe. Dependiendo del lugar donde esté en esos momentos. Ya, la cuestión es que nadie movió un dedo por lo que solo. fuera, pero nadie movió un dedo por él. Y entonces sigue diciendo, como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo de qué escribir. Es decir, él tenía que, cuando lo mandase a César, hacer un informe. El por qué te mando a este hombre ante ti. Pero no sabía qué poner, no sabía cómo llenar el informe, no sabía. Y por eso, pues tú que eres judío y tal, pues bueno, lo pongo ante ti a ver qué solución me das ante este enigma que tengo, Dice, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Claro, era lógico, ¿no? Entonces dice, Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Allí en medio de toda esa multitud de jerarquías. Y Pablo no teme. Yo me imagino a Pablo, ¿os acordáis la experiencia de Esteban? Que dice que su rostro parecía como el rostro de un ángel. Yo me imagino así a Pablo, sosegado, tranquilo. El Señor está conmigo. Puedo hablar tranquilamente. Puedo dar testimonio. Tengo aquí un auditorio ahora al cual si gana uno, ¿verdad? Puedo hablar ahora. Es tremendo. Y fijaros, Pablo entonces extendiendo la mano, es decir, saludó, ¿no? No sé de qué forma, no sé si lo haría así, no sé de qué forma. Dice, extendiendo la mano, comenzó su defensa. Es decir, él hizo un saludo que supongo que sería cordial, ¿no? Respetuoso en ese momento, Me tengo por dichoso, rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acosado por los judíos. Mayormente, y fijaros ahora lo que dice por aquí Pablo, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. ¿Por qué le habla así? Porque él sabe que él es judío. Él conoce la Escritura, conoce los escritos de los profetas. Las leyes que tienen, lo sabe todo. Por eso se atreve a hacerle ¿cómo lo diría yo esto? Esta alabanza, por así decir, ¿no? Tú conoces, pues es digno pues, que hable ante ti, porque tú conocerás estas leyes. Y entonces él aquí comienza a relatar su vida anterior, desde joven. Fijaros, dice, mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Todos los judíos la conocían. Los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y de los más estrictos, como dijo luego anteriormente. Y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esa esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? El rey Agripa era judío. Él posiblemente creía en esto, porque conocía las Escrituras, ¿no? Entonces, ¿se juzga esto entre los judíos? ¿Que los muertos puedan resucitar? Bueno, en los días de Jesús no hizo Jesús milagros que resucitó muertos. Y anteriormente en el Antiguo Testamento no hubieron muertos que resucitaron. Es decir, que ellos lo sabían esto. Y sigue diciendo Pablo, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos,
habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. ¿Qué sucedió en la experiencia de Esteban? ¿Quién guardaba sus ropas? ¿Quién daba su voto? Pablo, Saulo, ¿verdad? Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Qué celo no debería tener, ¿verdad? Contra el camino, ¿eh? Los forcé a blasfemar. ¿Sabéis? Me he perdido. Sí. Y muchas veces, castigándolos entre las sinagogas, los forcé a blasfemar. Enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Tal era el celo, que no solo perseguía a los creyentes en Israel, en Jerusalén, en Judea, sino que pedía permisos y cartas para ir hasta el extranjero, a buscarlos, porque se habían esparcido a causa de las persecuciones, ¿eh? Y dice que, ocupado en esto, versículo 12, ahora sí que lo he encontrado, ¿eh? Iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodea a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellos en que te apareceré a ti, en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo. Fijaros, lo que le dice el Señor ya en ese momento, librándote de tu pueblo. ¿Qué querían hacer los judíos con él? Tráelo a Jerusalén. ¿Para qué? Para matarle. El Señor dice: te libraré de tu pueblo, fijaros. A quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios. Fijaros, está hablando de su pueblo, dice que se conviertan de la potestad de Satanás a Dios, y está hablando de su pueblo, Exacto. Para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados, herencia entre los santificados. Es decir, que él incluye ahí tanto al pueblo judío como a los gentiles, que parece que están en los caminos del diablo y que él les quiere dar la luz para que salgan de esos caminos y vayan a Dios, porque están errados. Y eran el pueblo de Dios, y en cambio estaban errados. Los gentiles más, lógicamente, aunque ellos tenían más culpa, porque ellos tenían una luz desde cientos de años y perdieron la nobleza de esa luz, el significado de todo eso. Y Pablo le dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y a Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, fijaros la seguridad que él tiene, habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy. 2 años preso, pero auxiliado por Dios, persevero hasta el día de hoy. Y estoy aquí enfrente vuestro, dando un testimonio. Dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Ese es el testimonio que él da. Comienza explicando su vida antigua, cuando él era un fariseo estricto, que perseguía aquel camino para destruirlos, pero esa visión que tiene en Damasco se da cuenta del error. Entonces su deseo es llegar a muchos, pequeños, grandes, llevarlos a Cristo, sacarlos de las garras del diablo. Y habla sin tapujos ante un rey judío y toda esa audiencia.
¿Qué querías comentar, Javi? Igual, yo creo que en el versículo 17, el 18, para que abra sus ojos, que se conviertan de las tinieblas a la luz, ahí se está refiriendo creo que a los gentiles, porque él dice, librándote tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿No? Es para que ya ellos puedan participar de las bendiciones del pueblo de Dios. Sí, está claro que en ese momento claro, los el gentiles, pueblo de Dios estaba más bajo la potestad de Satanás que los gentiles, pero digamos como por herencia, por claro, una cuestión natural, los gentiles ya nacían en ese estado, ¿no? El pueblo de Dios más o menos intentaba seguir las leyes de Dios a su manera, intentaba seguirlas, claro, los demás pues eran todos idólatras, ¿no? Por eso Tenían dice para sus que abra, dioses, etcétera, para que etcétera, abra ¿no? sus ojos. Los otros en realidad ya no los querían abrir. Ya. Por eso él ya dijo que, ya que no le escuchaban, pues que se iría a los gentiles, ¿no? Porque los judíos ya veían que no había nada que hacer. Entonces, me voy a los gentiles, ¿no? Eso lo estudiamos ya en semanas pasadas. Y fijaros la reacción que tiene el rey Agripa y Festo ante todo esto. Dice, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Las muchas letras te vuelven loco. ¿No oímos a veces nosotros estas frases? Yo a veces me las he oído. Cuando hablas, oye, es que sabes que Jesús va a volver. ¿Qué dices? Lo suelen decir cuando no pueden debatir con argumentos. Tú estás loco. Bueno, esto me hace acordar en Argentina, si hay argentinos se acordarán, hubo un momento, hace varios años, ya muchos años, que había manifestaciones de estudiantes y un ministro, uno del gobierno, salió a decir, que, y si no me equivoco era más o menos cuando estaba la jerarquía militar, que bueno, el mucho estudio provoca estos desequilibrios. Estos desequilibrios. Bueno, pues es lo que confirma aquí Festo, ¿no? Las muchas letras han vuelto loco, Pablo. Todo esto que nos has hablado, ¿de dónde sale todo esto, no? Claro, él era romano, él estas cosas no las entendía. Pero hubo otro que sí que las estaba entendiendo, porque fijaros, él responde y dice, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, el rey Agripa sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Esto es sabido de toda la nación. Está en la Torá, está en la Biblia, es sabido de toda la nación. Pero claro, el romano no lo conocía esto. Estás loco. ¿Qué querías comentar? No, que al respecto de muchos estudios, ¿no? De la locura y eso, que también Ellen White lo recuerda para el hecho de los que estudian el mundo, ¿no? O sea, que este tiene doble aplicación, doble sentido. Puede ser una acusación para el que hace lo bueno, pero también tiene el punto contrario, ¿no? Que el que está todo el día estudiando las cosas que no son de Dios, pues también entra en locura y luego no puede comprender a Dios, ¿no? Ajá. Bueno, y a veces sucede también que lo que este hombre dice pues no es del todo incierto. ¿Cuántos teólogos, pastores, etcétera, que la mayoría lo son porque han tenido que estudiar teología para llegar a ser pastores, ¿verdad? Han estudiado en según qué escuelas, no muy adecuadas, no muy apropiadas para llegar a obtener su pastorado. Algunos hasta para hacer másters, etcétera, etcétera, ¿no? Y han estudiado en lugares no adecuados, Sobre todo, bueno, cuando hablamos de dirigentes, la gran mayoría de ellos pues han pasado por escuelas jesuitas, escuelas católicas, universidades católicas, y allí han aprendido. Y luego esto es lo que comparten con la feligresía adventista. Y claro, a veces pues ves que dicen según qué frases o que hacen según qué acciones, y dices, esto es contrario a la Biblia, es decir, que se han desquiciado un poquito. ¿Por qué? Porque han estado estudiando donde no debían. Y esto pues ha llevado problemas. Sí, digamos que esto se puede aplicar a muchos, pero no a Pablo. Desde luego, ¿no? A Pablo en ese sentido no,
No, no, porque, bueno, Pablo al principio, claro, él siguió a sus maestros, Gamaliel creo que fue, ¿no? Siguió a su maestro, ¿verdad? Y claro, la secta farisea era estricta y era defensora de las costumbres y la fe judía, ¿no? Pues claro, se ha levantado un movimiento contrario, pues hay que aniquilarlo, hay que sacarlo de en medio, como si fueran filisteos, ¿no? Hay que sacarlo de en medio, ¿eh? Y él lo hacía, pues, creyendo que estaba haciendo un bien al Señor, ¿eh? Pero claro, cuando tiene aquella experiencia dramática allá en Damasco, se le cae todo ese planteamiento se le cae al suelo y se da cuenta que ha estado errado. ¿Y a cuántos, incluso él aquí dice, a cuántos no llevé a la muerte? ¿A cuántos no llevé? ¿A cuántos no consentí en su muerte? ¿Eh? Pero hay algo más. Ellen White escribe sobre el estudiar en exceso. Porque estudiar en exceso y no hacer nada más sí que trastorna. Yeah. La capacidad mental se bloquea y termina llegando a conclusiones totalmente erradas, afectando el carácter y la salud. Pero esto con Pablo exactamente no se puede aplicar. Yeah. Porque Pablo, a diferencia de muchos otros que solo se dedicaban a estudiar, estudiar y estudiar, como aún hacen muchos judíos en la actualidad, ortodoxos, que no trabajan, viven de subvenciones y solo estudian, Pablo tenía un oficio y hacía tiendas, por tanto también se movía, trabajaba, y por si fuera poco, anda que no andaba, anda que no andaba, pues nunca mejor dicho. Predicando arriba y abajo. Por tanto, viajes misioneros de muchísimos kilómetros. No solo era letras, sino era movimiento, con lo cual su eficacia evidentemente era a tope, como debe ser. No se puede hacer solo una cosa exclusiva, o solo trabajar y no instruirte, tampoco. Bueno, recordemos también que cuando él se convirtió allá en Damasco, ¿dónde fue? ¿Os acordáis? Se fue a Arabia. ¿Y cuánto tiempo estuvo allá? 3 años. ¿Y qué hacía allá? Instruyéndose por el mismo Jesús, por el mismo Dios, instruyéndose. Él tenía que cambiar ese chip que llevaba en su cerebro, ¿eh? Y tenía que amoldar todas esas costumbres a lo que representaban y a lo que había venido, que era Cristo. Tenía que amoldarlo todo. Y después de esos 3 años de instrucción, de convencimiento, de saber cuál es el verdadero camino, cuál es la verdad, entonces es cuando él regresa, va a Jerusalén con los discípulos, ¿verdad? Y allí ya pues empieza sus viajes, etcétera, etcétera, ¿eh? Pero recibe la instrucción directamente de Dios, durante 3 años. Fijaros lo que tuvo que necesitar el Señor para reconducir la mente de Pablo. Que él estaba tan obcecado en aquello del fariseísmo, ¿verdad?, que necesitó 3 años para reconducirlo, ¿eh? Pero una vez lo hizo, bueno, él luego, ya vemos cuál fue su vida, su actitud, ¿verdad? Hombre elocuente, ganador de almas, allá donde iba, ¿eh? Que le llevó problemas, lo vimos en diferentes ciudades, apedreamientos, cárceles, tantas cosas que tuvo que pasar, ¿verdad?, por ser fiel a Dios. Pero él a todo eso lo veía como nada, como nada. Su vida la estimaba como basura, decía. Es decir, se daba para el Evangelio, para ganar almas para Cristo. Su vida no importaba. Sí, Fanny. Bueno, lo que estás diciendo de que Dios necesitó 3 años para que Pablo lograr reconducir a Pablo por donde él quería llevarlo. A Moisés, ¿cuánto tiempo? A Moisés necesitó 40, ¿eh? 40 años en el desierto para que Dios lograra reconducir esa mente que había estado absorbiendo todo lo de Egipto, aunque 40 años en Egipto, tuvo que estar 40 años en el desierto. Sí. Para reconducir, ¿eh? Exacto, entonces, claro, vemos a estos 2 personajes, aunque Moisés, claro, también recibió de su madre instrucción, ¿no? Pero claro, siempre el mal es más, queda un poco más ahí, que cuesta un poco. Cuesta más extirparlo, ¿verdad? Entonces, así como Pablo
tampoco nosotros tenemos excusa, ¿no? De que a lo mejor hemos vivido sin Dios no sé cuánto tiempo y no, pues no podré nunca, ¿no? No podré nunca porque ya tengo toda esa vida pasada de que he vivido sin Dios, de que he hecho lo malo, pues no puedo. Entonces no, ahí nos muestra que la Biblia que sí se puede, pero ¿cómo se puede? Únicamente entregando toda nuestra disposición a Dios, tal como lo hizo Pablo, como lo hizo Moisés. Cuando entendemos el camino, cuando entendemos que lo más importante en esta vida es la vida eterna, todo lo demás se hace muy fácil. Fijémonos la diferencia, ¿eh? Pablo enseguida se convenció y salió al ministerio, ¿eh? Moisés, cuando el Señor lo llama en la zarza, hombre, envía a otro, yo soy tardo de lengua, temeroso, ¿no? Mira de darle el papel a otro, ¿verdad? Le costó. Después de 40 años y aún le cuesta, ¿verdad? Pero Pablo no, lo tuvo muy claro, ¿eh? Esos 3 años fueron suficientes. ¿Eh? Tal vez, bueno. Dos ejemplos de personas. Sí, el micro. Ahí tenemos, ¿no?, dos ejemplos de personas, dos ejemplos de hermanos que van ahí dudando, ¿no? O decido de una vez, porque es muy fácil decir, bueno, este es el camino que me han enseñado y se ve ya la luz, pero llegado el momento es muy difícil tomar esa decisión, porque eso conlleva hacer cambios en tu vida, ¿no? Entonces, yo vi unos videos que había un pastor que decía, Dios tiene planes para Bolivia, ¿no? Entonces, algo más que no me acuerdo, que es unas prédicas, y un futuro maravilloso para Bolivia, ¿no? Y también para las personas, eso es verdad, pero es una media verdad en la cual se está diciendo, ¿no? Sí, es verdad que Dios tiene un futuro maravilloso para cada uno de nosotros. Y, sin embargo, así como Pablo tuvo que comparecer ante reyes, tribunales, ¿no? Entonces, no se dice toda la verdad. Entonces, nosotros, especialmente hablo, ¿no? Ya no hablo por la iglesia adventista realmente, ¿no? Porque sí, es el pueblo de Dios, pero Dios ahora está formando a su pueblo, que es el ministerio del cuarto ángel, ¿no? En la cual nosotros no rechazamos ni el primero, ni el segundo, ni el tercer ángel. Y Dios nos está haciendo ese llamado, que seamos, no todos seremos Pablo, sí, nos llevará como a Moisés 40 años, pero en realidad tampoco tenemos 40 años, tampoco tenemos 13 años, tenemos menos de 13 años, ¿no? Sabiendo que el tiempo de gracia terminará mucho antes. Mucho antes. Entonces, ahí está nuestro pensamiento, ¿no? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo yo voy a decidir hacer los cambios, ¿no? En mi vida? La semana pasada habíamos comentado un poco, y también Víctor lo enfatizó, acerca de los testimonios. Sí es importante, pero eso que no se debe llevar a los sentimientos, ¿no? Entonces, es eso lo que falta, ¿no? Realmente. Por todos aquellos que estamos en el mundo entero, en los países hay 1, 2, 3, 4 personas reuniéndose en sus casas, y algunos están solos, sí, están solos, y es duro, pero nadie te ha dicho que tu vida será, sí, maravillosa, sí, tienes un futuro hermoso, sí, pero ese futuro está después de los 13 años, ¿no? Sí, Dios te está dando una promesa, una vida maravillosa, pero tenemos un tiempo que será muy duro. Jesús mismo lo dijo, ¿no? A mí me han perseguido, ¿a vosotros qué harán? También os perseguirán. ¿Se escapó Pablo de eso? No. Se escapó Pedro, se escaparon todos los discípulos, se escaparon los valdeses, se escaparon tantos y tantos cristianos a través de la historia de este mundo. Se escaparon. Incluso los justos en la antigüedad, en el pueblo de Israel, se escapaban. Por el mismo pueblo eran perseguidos. Jeremías y tantos profetas que les quitaron la vida porque hablaban en el nombre de Dios y no les interesaba, ¿no? Es que esta ciudad no va a ser nunca asolada, ¿no?
Babilonia nunca vendrá aquí, ¿no? Es así, es así. Mientras estemos aquí habrá oposición. ¿Por qué? Pues porque estás haciendo un trabajo que al diablo no le gusta. Cuando das el mensaje a alguien y esa persona acepta, es alguien que se escapa de las garras del diablo. Eso al diablo no le gusta. Y te pondrá las trabas para que te desanimes y no hables. No como tengo problemas, pues me callo y así estaré bien. Pablo no tenía esa idea. Aunque tenga problemas, yo tengo que dar testimonio. Y lo hizo hasta aquí, hasta enfrente de todas esas personalidades. Sí. Hay un comentario de la hermana argentina que vive en Australia que dice, muy adecuado, la hermana White dice que los últimos creyentes tendrán que aprender todo muy rápido, no tendrán mucho tiempo. Y es verdad, porque los que vayan aceptando la verdad a partir de ahora y cada vez con menos tiempo hasta el final, deberán ser gente de una decisión de pim pam. Claro, o sea, claro, no claro. podrán estar postergando decisiones. Y eso quiere decir que tendrán que implementar cambios en su vida drásticos en nada de tiempo. Con lo cual, evidentemente, cada persona es distinta, pero los del tiempo final, los trabajadores de la hora undécima, tendrán todos esa misma característica. No tendrán toda una les vida quedará por otra. delante Claro. para hacer esa preparación. Es una preparación que por eso se dice que tenemos que prepararnos hoy. No esperar, bueno, es que como quedan 13 años ya me preparo el último. No. ¿Y mañana estaré vivo? ¿Lo sabes tú? ¿Estarás a bien para dar cuentas al Señor? Si vas al descanso. Pues claro, es hoy el día de preparación. Es hoy el día que recibes la invitación y tienes que decir sí. No, bueno, no, ya aceptaré más adelante. No, es hoy. ¿Querías comentar algo más? Sí, Elena White dice de desaprender rápido para volver a aprender. Ya. Y eso es en tiempo récord. Entonces, Ya. ¿cuál es la manera que tiene el Señor para hacernos aprender? Las pruebas, el fuego. El fuego de la prueba. El fuego de la prueba es lo que hace que tú pases peldaños y vayas subiendo poco a poco. En el último tiempo no hay tiempo para hacer muchos peldaños pequeñitos, tienen que hacerse peldaños bastante grandes y subir lo antes posible. Entonces, lo más normal es que el pueblo de Dios que entre ahora pues tenga muchos impedimentos a nivel personal, muchísimos. Entonces, ¿qué requerirá? Requerirá más fe y requerirá más dedicación, más tiempo a la conexión con Dios y a la consagración total y absoluta, porque recordemos que de esos, en el último tiempo van a ser formados los 144.000, ¿no? Y somos considerados nación santa, ¿no? Real sacerdocio, sí. ¿no? ¿Y qué hacían los sacerdotes, no? Entonces toca estar ahí al 100%. Lo importante es lo importante, lo otro no. Lo otro no es importante. Evidentemente, si tú haces lo que tienes que hacer, el Señor proveerá lo que crea conveniente para que tú tengas lo suficiente para vivir o para lo que haga falta, ¿no? Sea con tu familia, sea con quien sea. Sí. Y por lo tanto, si oramos al Señor para que nos cambie, si oramos al Señor para que nos guíe, para que nos lleve y nos limpie, porque esa es la ansiedad que tenemos la mayoría de nosotros, pues es normal que haya pasos que tengamos que pasar de manera rápida, ¿no? Y eso implica, pues, cambios drásticos, implica enfrentarse a cosas duras y ponerse en las manos de Dios para ello. Hay que obtener una madurez rápida, una madurez rápida. Que cuántos adventistas hay en las iglesias de años, ¿verdad? Y bueno, el día a día, la costumbre, la rutina, día a día, pero no se prospera, no se avanza, ¿verdad? Día a día, creyendo que bueno, tengo tiempo, pero es lo que decimos, los que hoy aceptan son esos trabajadores de la hora undécima, ¿verdad? Y son los que tendrán también que compartir con otros. Por eso la maduración tiene que ser rápida en ese aspecto. ¿Alguien quería comentar algo más? Yo un pequeño comentario nada más que... Ay, ya se me fue. Yo siento se comentaría algo. Es interesante cómo Pablo dice, por causa de la resurrección de los muertos se me juzga. Sí.
si recordamos, entre los fariseos y los saduceos la cuestión era esa. Había este pique, Y era como claro, la esperanza del pueblo de Israel, el tema de la resurrección de los muertos. Y como él dice, yo en nada he hablado contra la ley y los profetas, contra la creencia verdadera del pueblo de Dios. exacto. Pues hoy nosotros nos pasa lo mismo. Es decir, se nos juzga, por así decir, mañana será quizá ante tribunales, por causa de la segunda venida de Cristo. Ajá. Y en nada contradecimos la creencia verdadera de la Iglesia Adventista. A veces nos quieren Exacto. meter junto con los antitrinitarios, con los que van con la naturaleza de Cristo, por acá, por allá, pero nosotros Sí, sí. no negamos ninguna doctrina verdadera de la Iglesia Adventista. Y por el mensaje principal de la Iglesia Adventista, que es la segunda venida de Cristo, por eso se nos juzga también. Sí, sí. Es decir, el paralelismo es el mismo. Es el mismo paralelismo que con la experiencia de Pablo, ¿verdad? Sí, sí. Yo quería comentar, bueno, sí. lo que me había olvidado, era que siempre se nos ha dicho en la iglesia que, bueno, el camino del cristiano, bueno, la preparación del cristiano es una preparación de toda la vida, que dura hasta que Cristo venga. Sí, Yeah, en cierta manera sí, pero... Bueno, por lo menos dura mientras uno vive. Pero ¿no? mientras uno vive. Pero la situación es, en cuanto vemos que el premio va más, que el tiempo va más apremiante, nuestros cambios deberían de ser más rápido. Nuestra decisión debería de ser hoy, en el momento, en el minuto en que nosotros estamos escuchando, Sí, decídete sí, por sí, Dios, sí. ahí. Luego, el camino que vengamos, que transitemos, ya Sí. Dios nos irá ayudando, pero cuando nosotros tomamos esa decisión de corazón, de verdad, con toda nuestra voluntad ahí puesta. Ajá. Entonces, pero claro, ¿cuál es el problema a veces? Como decía Ángel, el tiempo que dedicamos a las cosas de Dios. Ya. Me comentaba Víctor que hay personas que en las conferencias no se pierden ni una conferencia, y no voy a decir que es que nosotros, que siempre nos tengan que estar viendo a nosotros, no, Sí, pero sí, sí. sabemos el mensaje que se está transmitiendo, ¿no? Sí, Pero, sí. pero ni una conferencia, o sea, están al día de toda esta gente, está tratando de instruirse, y están absorbiendo el mensaje del cuarto ángel, y ese mensaje del cuarto ángel es el que va preparando al pueblo de Dios para el gran día final. Que Exacto. unos morirán antes, sí, o que otros serán parte de los 144,000, sí. Sí, sí, pero sí, sí. la disposición que nosotros tenemos de estar con Dios, también no solamente viendo conferencias, sino que en oración, estudio de la palabra y el espíritu de profecía, es lo que cuenta realmente. Porque si nosotros estamos solo absorbiendo lo que el mundo nos da, solo absorbiendo las cosas del mundo, ¿qué preparación vamos a tener? ¿O qué No, decisión vamos a querer imposible, hacer? ¿O qué imposible. cambio va a haber en nuestra vida? Ninguno. Imposible. Totalmente. Entonces, hoy en día la decisión es, ¿estoy por Cristo? Bueno, voy a hacer todo, voy a dedicarme a instruirme en Dios y mi mayor tiempo dedicado a Dios. Cierto que tenemos que trabajar, sí, pero el tiempo que tenemos libre... Ahora que comentas esto, esta semana he tenido varias charlas con varias personas por las redes sociales, ¿no? Pero hubo una que me llamó mucho la atención, una joven, ahora no recuerdo su nombre, 25 años. Hace 4 años que está siguiendo las conferencias y no se pierde ni una, me comentó. Solo tiene 25 años. Creo que vive en California, me parece que me dijo, o Miami. 25 años solo. Y hace 4 que vio este ministerio y no se ha perdido una sola conferencia. Y nos sigue en directo. Se levanta tempranito para seguirnos en directo. Un saludo para ella si me estás viendo ahora. Esto es destacable, ¿verdad? Esto es hacer la labor como hay que hacer. ¿Ves que esto es verdad? Pues bueno, llenarse, instruirse, ¿verdad? Para luego ofrecer. Y bueno, las cosas del mundo, el mundo pasará. El mundo pasará, pero la eternidad no. La eternidad tiene que venir. Y podemos disfrutarla si nos preparamos para ello. ¿Querías comentar algo más? Sí, yo cuando empecé a estudiar todo esto hace ya unos cuantos años, pasa el tiempo volando, yo cuando escuché la hora onceava dije, mira, los de la hora onceava que se hacen adventistas, ¿no? Y entonces yo recuerdo que entraba en la iglesia y me decían, mira, eres de la hora onceava, ¿no? Y decía, hala, pues impresionante, ¿no? Pero no es así, exactamente. La hora onceava es los que aceptan la verdad presente. La verdad presente, que no necesariamente, evidentemente, es la iglesia denominacional.
Yeah. Y eso es lo que hay que comprender. Sí, sí, sí. La verdad presente está por encima de las denominaciones. Y es la hora undécima para un católico, para alguien que está en la nueva era, para un ateo, Sí, bueno, para un sí, evangélico, es igual. Para un adventista de 50 años, también es la hora undécima. sí, 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 si sí, en sí. ese momento creen en el mensaje final, en el mensaje del cuarto ángel, Sí, 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 sí. que engloba a los otros tres. Si han estado predicando y creyendo los otros tres, tienen que aceptar el cuarto porque está incluido. Y es para ellos más prueba incluso que para los otros, porque han tenido conocimiento. O sea que es solo undécima para todos. Eso es lo que realmente me hace pensar ahora, ¿no? Sí, sí. es Cambio que del tiempo, ¿no? Cómo te va enseñando que realmente... no solo para los que están entrando, es para los que estamos también ahí dentro. ¿eh? Exacto, eso. Eso es Eso para- está... Claro. Todos tienen que mirar a la verdad presente como algo que anhelar. Todos. Los de dentro de una denominación y los de fuera. Si no, estamos fuera. Si no, estamos perdidos. Eso es realmente lo que importa. Y Claro. no somos conscientes muchas veces. Y esto se notará, pues, sobre todo en las iglesias, pues, cuando se dedican, pues, a instruir a los jóvenes, ¿verdad? Se dedican al trabajo misionero, ¿verdad? Pero cuando ves que se dedican, que sea a teatros, que sea a estas cosas banales, club de conquistadores, y, que utilizan todo lo que utilizan, ¿no? Dices, qué manera de estar perdiendo el tiempo, cuando Cristo está aquí a las puertas. Pero claro, como no se acepta, es que bueno, esto de los 6.000 años, como no es exacto, esto puede ser más. Y, según los judíos estamos en el 5.700 y pico, ¿no? Falta tanto aún. Relajación, ¿no? Y vamos pasando. El domingo, ¿qué haremos? Bueno, a tal sitio, divertirnos y tal. Bueno, vamos a tal pueblo a repartir folletos, a hablar con la gente, a repartir revistas, libros, ¿no? Y este es el problema. Que podamos ser como Pablo, que podamos ser como Pablo. Porque sabéis, bueno, aquí Pablo apeló a Agripa, y le dijo, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Dice, yo sé que crees. Y Agripa, ¿qué le dice? Por poco me persuades a ser cristiano. Por poco, pero no voy a serlo. No voy a hacerlo. Es tremendo. Sí, sí, sí. Necesitaría más tiempo, tal vez, ¿no? Dice Lenguay que fue una respuesta involuntaria. Necesitaría más tiempo, tal vez, ¿no? Para aprender más, que así de primeras, ¿no? Me coges frío, ¿no? Bueno, tengo que cavilarlo y pensarlo. Bueno, cuando sea más mayor, ¿no? Tal vez. Pero se perdió, ¿eh? No tuvo más oportunidad, ¿eh? Es triste, ¿no? Hay un pasaje que me gustaría que terminásemos con él. Lucas, capítulo 12. Lucas es el mismo autor de los Hechos, ¿eh? Es el mismo autor. Lucas, capítulo 12, versículos 11 y 12. Dice... Son palabras de Jesús, ¿eh? Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. ¿Dónde estaba Pablo aquí en este momento? Ante autoridades, magistrados, ¿verdad? ¿Y que estaba nervioso? ¿Estaba temeroso? Sosegado, guiado por el Espíritu. Por eso Agripa dice, por poco, porque eso tocaba aquí, pero no quiso ceder. Pero las palabras que el Espíritu le ponía en la boca a Pablo eran para tocar esos corazones, no solo de Agripa, de todos, ¿eh? Pero parece ser que ninguno de ellos respondió al llamado, ¿eh? Pero fijaros, cuando os trajeren a las sinagogas ante magistrados, posiblemente algunos iremos ante magistrados. Bueno, en sinagogas hemos estado ya, ¿eh? En esos juicios ya hemos estado, ¿eh? Pero ante magistrados aún no, pero bueno, quién sabe. Pero dice, no os preocupéis
¿qué debéis decir? El Espíritu lo pondrá en vosotros. Pero ¿sabéis por qué lo pondrá? Porque lo tendremos aquí. ¿Y por qué lo tendremos aquí? Pues porque habremos leído, estudiado la Biblia, el Espíritu de profecía. Y claro, tal vez yo ahora no me acuerdo, pero está aquí. Aunque no me acuerde, está aquí en algún lugar. Y el Espíritu en ese momento me lo pondrá ahí para que sepa decir lo que hay que decir en ese preciso momento. Por eso es importante leer, estudiar. Eso no nos volverá locos, al contrario, nos hará más dignos ante el mundo. Hará que los demás tengan más respeto a nuestras personas, porque nos verán diferentes. Les conocían que habían estado con Jesús, ¿os acordáis? Los juzgaban, les conocían que habían estado con Jesús. El porte, las palabras, el rostro, han estado con Jesús, son distintos. Y Pablo así lo representaba. Los demás no. Querían acusarle con ese anhelo, ¿verdad? Les faltaba conversión. Quiera el Señor que nosotros no seamos rebeldes a esas visiones que el Señor nos da, a ese llamado que nos brinda, y que podamos ser útiles para esta obra, útiles para compartir y también para vivirlo en nuestras vidas. Y de esta forma ser como se dice, unas cartas escritas. Mismo Pablo lo escribió, somos cartas escritas. Somos escenario al mundo. Que podamos ser eso, pero de una forma muy positiva. El tiempo se nos va. Hay aquí una cita que es un comentario de Ellen White, en el comentario bíblico adventista que me gustaría leer en el viernes. Dice, al oír estas palabras, recordó Agripa la historia de su familia y sus estériles esfuerzos contra aquel de quien Pablo estaba predicando. Agripa venía ya, era Agripa II, venía del rey Agripa I, venía de Herodes, que pasaron lo que pasaron, ¿verdad? Pensó en su bisabuelo Herodes y en la matanza de los niños inocentes de Belén. Venía de esa descendencia, Agripa. Pensó en su tío abuelo Antipas y en el asesinato de Juan el Bautista, cuando Pablo estaba aquí hablando de esta forma. Pensó en su propio padre Agripa I y en el martirio del apóstol Jacobo, que fue muerto a espada. Vio en los desastres que rápidamente sobrevinieron a esos reyes una demostración del desagrado de Dios debido a sus crímenes contra sus siervos. Algunos de ellos murieron de una forma... Creo que fue Herodes que murió comido de gusanos, ¿verdad? Sí, su padre fue. La pompa y el boato de ese día recordaron a Agripa el tiempo cuando su propio padre, un monarca más poderoso que él, estuvo en esa misma ciudad ataviado con un ropaje brillante, mientras el pueblo clamaba que él era un dios. Se había olvidado de cómo aún antes de que se acallaran los gritos de admiración, un castigo rápido y terrible había sobrevenido al vanaglorioso rey. Fue comido por gusanos en ese momento, fulminado ahí. Algo de todo esto cruzó rápidamente por la memoria de Agripa, pero su vanidad fue halagada por la brillante escena que se desplegaba ante él, y el orgullo y la vanidad desterraron todos los pensamientos más nobles. Él estaba rodeado de pompa, ¿verdad?, de gente importante, ¿verdad? ¿Me tengo que rebajar yo a ser cristiano? ¿A pasar lo que está pasando Pablo? ¿Me tengo que rebajar a esto teniendo lo que tengo? Él no pensó que la vida son 4 días y que luego viene la eternidad o la destrucción. No pensó en eso. Pero ya tomó su decisión y la lástima es que fue para mal, Es la lástima. No como Nabucodonosor, que al final aceptó, ¿verdad? Pero este no. Es triste, sí. Y lo más triste es que nosotros hacemos lo mismo teniendo 4 duros. Sí. Hablando así en español de aquí. En español de aquí. No, 4 duros quiere decir pues 1 euro. Bueno, por decir algo, ¿no? Teniendo 4 perras también se dice pocos aquí. pesos. Sí, exacto. O sea,
Exacto, somos pobres, creemos que tenemos algo porque hemos ganado un dinero. Sí, 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 sí. Y eso es para nosotros el reinado del rey Agripa. Y no vemos más allá. O sea que también somos muy agraciados porque el Señor nos da lo que necesitamos. Y muchas veces creemos que el ver eso nos nubla de tomar decisiones, ¿no? Y bueno, yo lo vivo y es verdad que a veces tienes buenos meses, ¿no? Y bueno, como que dices, y caes en la tentación de pensar, mira, qué trabajo que he hecho, mira que... Yeah. Pero no, el Señor te ha proveído, gracias a Dios. Le estabas orando para tener trabajo, dale gracias, administralo bien, porque vendrán momentos en los cuales ya no tendrás ese... o sea, que, como decía Pablo, también creo que era Pablo, ¿no? Que decía en los buenos tiempos, no me des demasiado para que no me vanagloríe, ni demasiado poco para que no necesite, ¿no? Sí, bueno, David también lo comentó esto. Pero bueno, la cuestión es eso, que a veces hablamos de reyes que tenían todo, pero es que nosotros tenemos todo también. Podemos comportarnos como esos reyes, ¿no? Sí, sí, no hace falta tener que ser rico, ¿no? Para rechazar, ¿no? Los ricos, muchos ricos aceptan el Evangelio, gracias a Dios, ¿eh? Pero a veces los que estamos más abajo, ¿no? Pues lo poco que tenemos es una riqueza para nosotros, ¿no? Y nos pilla, nos tiene pillados, ¿no? Bueno, que perdamos de vista todo esto, que es eventual. Teniendo lo suficiente para Nafen, que decimos aquí, para ir haciendo, ya está. ¿Qué más quieres pedir? ¿Qué quieres pedir? ¿Ya una gran mansión? ¿Un gran coche? ¿Mucho dinero? Bueno, ya lo tendremos esto. Bueno, coche no, pero la mansión sí la tendremos, ¿eh? El coche no lo tendremos, pero las mansiones que el Señor prepara para sus fieles sí que las tendremos. Seguramente algo mejor que un coche. Ahora, algo mejor que un volador, coche sí. seguro que también tendremos, ¿eh? Pero Jesús Seguro. dice una enseñanza, una parábola, que si un rey va a una batalla no piensa en el costo. Y claro, nosotros de alguna manera tenemos que pensar y valorar, bueno, cuánto nos cuesta la salvación. Sí, Por una parte es verdad que es gratis, porque Jesús lo hizo, pero también nos cuesta la vida a nosotros. Nos cuesta todo. Claro. Y tenemos que estar hasta dónde estamos dispuestos. Claro. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar? Claro, porque lo que decimos, amamos cosas, ¿verdad? Amamos personas, tal vez ponemos por delante. Generalmente estas Dios, cosas, ¿no? en una cuestión a veces muy rápida de mente, las personas hacen eso, valoran. Agripa lo vio a Pablo y decía, no, yo así, perder todo esto, no, es demasiado caro. Y para la mayoría de la gente que rechaza es porque el cielo le es demasiado caro. Sí, sí. Es decir, uno habla, a veces vemos la verdad presente y entre el propio pueblo que, especialmente los dirigentes que no se aceptan. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a sacrificar lo que tienen, lo que han conseguido por el Evangelio. Un último comentario. Joven rico también. Al diablo, ¿qué fue lo que le costó? O sea, ¿qué fue lo que lo hizo llegar a perderlo todo? Porque al final lo perdió todo. ¿Pero por qué fue? Por su orgullo. Y al final todo eso se lo ha transmitido al ser humano. Y ese yo que hay en nosotros es lo que nos impide realmente dejarlo todo por Cristo. Y ahí está. Sí, sí. El yo, por eso es que la más grande batalla que nosotros tenemos no es contra el enemigo, es contra nosotros mismos. Porque ese sí que es difícil de vencer, muy. Pero ya Dios nos dio la solución y es rendirnos a Él. Exacto. Y con Cristo dice, todo lo puedo en Cristo, todo. No dice medio, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece si queremos, si la voluntad es más fuerte que ese sentimiento que hay en nosotros. Con esas palabras terminamos la escuela sabática. Es un bonito resumen. Vamos, si os parece, a ponernos en pie. Señor, te damos gracias por una lección más que nos has dado en esta escuela sabática, en la cual vemos el ejemplo de Pablo, pero cada uno de nosotros podemos ser como él. ¿Cuántas personas no tenemos a las cuales hablamos? O personas a las cuales deberíamos hablar y no lo hacemos. Te ruego, Señor, que tú nos ayudes para que seamos valientes, para compartir la esperanza que hay en nosotros. Y que nos ayudes para que lo mucho o lo poco que tengamos en este mundo no sea un impedimento, que nos aparte de ti. Sabiendo que todo esto es pasajero, todo se va a secar como se seca la hierba, pero tu palabra, tu reino permanecerán para siempre.
Señor, que tengamos el anhelo como tuvo Pablo, de buscarte, de hacer tu voluntad, de compartir para que otros te puedan conocerte. Y si es tu voluntad poder ser parte de ese grupo privilegiado de 144.000 que estarán en pie cuando vengas a buscarnos. Pero que, Señor, estando uno en ese grupo, que podamos, aunque sea en el descanso, podamos luego levantarnos para que tú nos puedas llevar contigo al cielo durante esos 1000 años. Señor, ayúdanos a no defraudarte, a hacer tu voluntad, a agradarte y a ser un ejemplo para todos aquellos con los cuales nos encontramos. Perdona nuestros muchos pecados que cometemos consciente o inconscientemente, Señor, y ayúdanos a mejorar en nuestra condición cristiana, que seamos más parecidos a nuestro modelo Jesús. En nombre de Él te lo pedimos. Amén.